Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Yo reemplazo del ingeniero Jorge González, creo que él habló con ustedes, que se habló, yo creo que sí, que no va a estar durante un mes, por el mes de mayo yo los voy a acompañar en las clases que vamos a tener en la materia de redes 1. La persona lo va a acompañar. En el mes de mayo vamos a ver algo compacto que es capa 3, ¿no? Sí. No sé si han visto el tópico, lo que le toca en mayo es capa 3 del modelo SPIP. Aquellos jóvenes que estaban peritos en capa 1 y 2, menos capa 2, recién llegaron, saben todo, pregúntenles. Entonces vamos a ver capa 3. El día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción de capa de red. Y en la siguiente clase vamos a profundizar la capa de red. Si es que nos sobra tiempo y quieren ver alguna otra cosa, aparte de la capa de red, también la podemos ver. Con mucho gusto les puedo explicar, les puedo transmitir el conocimiento que mi persona tiene. Soy ingeniero electrónico, mención telecomunicaciones. He realizado una especialización en telecomunicaciones, tengo una maestría en seguridad informática y he hecho el curso del CCNA, CCNP, he hecho Huawei CCNA, CCNP, también Huawei, gestión de una red MPLS de transporte de Huawei, conozco Huawei, son muy parecidos en realidad, se han configurado equipos Cisco y han configurado Huawei, la verdad que cambia muy poco. Para 5 de Brian Ryan, para grabar y Huawei es 6, para Cisco es Show y para Huawei es Display, después es muy parecido, se han configurado, si aprenden a configurar un Cisco, van a poder configurar Huawei, Maipu. Quien cambia un poquito la configuración es el MikroTik, y quien cambia radicalmente es Juniper. Pero las dos marcas top desde mi punto de vista en switching y routing, bueno, lo que nos va a abarcar el mes de routing es Cisco y Juniper, son las dos marcas que tenemos en el mercado. Entonces estoy para colaborarlo, todo lo que necesiten. Tenemos clases lunes, miércoles y viernes con ustedes. Entiendo que es teoría o tienen laboratorio también este mes. No, es solo teoría. Ya. ¿Los otros meses tienen laboratorio o la materia de redes no tiene redes? Uno no tiene laboratorio, es solo teoría. Las clases son... ¿Y los exámenes cómo es a lápiz nomás? Sí. Configurar. Justamente el viernes No configuran nada de teoría, nada de teoría, pasó, no sabe de teoría. Está bien. Si es que quieren alguna vez que nos extendamos para ver algo de práctica, de mil amores, tengo en la computadora los software que simulan que es lo mismo que trabajar con una red, H3, NS3, el NSP de Huawei, podemos ver si alguna vez quieren desde la configuración. ¿Sí? Les pido por favor que se presenten para que lo vayan conociendo. Si han leído el tópico de qué es lo que van a aprender en esta materia, realmente uno como alumno no lee. Bueno, me acuerdo cuando era alumno no leía. Ya cuando entré a hacer la maestría, ya que me puse a leer, porque mi padre me dijo, lógico, ya la pagaste, cuesta, ¿no? Cuando ya vas a leer antes de pasar la clase. Pero de todas formas me gustaría saber sus inquietudes, sus nombres, así los voy conociendo un poco y de ahí posteriormente entramos en materia de lo que nos va a llevar el curso. La verdad que es un tema que me agrada bastante, el tema de redes, trabajo en el tema, y es un tema muy bonito desde mi punto de vista. Y el tema que nos toca ver este mes, capa 3, es interesante, es amplio, hermoso. Van a ver lo básico, vamos a ver seguramente
solamente el enrutamiento estático y el dinámico, pero el dinámico no vamos a analizarlo desde el punto de vista del plano de control, ¿no? Que en los cursos que hacen los fabricantes hacen el básico, que se ve cómo funcionan los protocolos de enrutamiento dinámico, pero no se enfocan al plano de control, ¿no? En la capa 3 el plano de control es cómo se actualizan las rutas para enviar los paquetes y la data es donde pasa la información, ¿no? En el básico se aprende para hacer pasar la información y en el intermedio y en el avanzado se ve solamente el plano de control. ¿Cómo hace uno para que la información de la ruta pasen dentro de un mismo sistema autónomo o en diferentes sistemas autónomos? Más interesante todavía es cuando importamos rutas de un OSPF, importamos rutas estáticas o importamos rutas de un OSPF para un IGRP y que la red trabaje con diferentes sistemas autónomos. Una red de un solo proveedor puede trabajar con diferentes sistemas autónomos, con diferentes protocolos de enrutamiento y entre ellas se pasan sus rutas, ¿no? Eso es lo que se ve en la parte avanzada, que si necesitan información también les puedo pasar para que lean, obviamente que no nos va para que veamos en este curso, pero si quieren les paso el libro electrónico para que lean y profundicen en el tiempo que ustedes tengan disponible. ¿Sí? Entonces, si empezamos por aquí, por favor. Nombre, qué expectativa tiene, si trabaja o estudia. ¿De qué carrera? Con materia de educación tengo que trabajo y a ver qué puedo aprender. ¿En qué área trabaja? Excelente. Bien, muchas gracias. Me dijo el jefe de la empresa, había unos equipos Maico, de marca Maico, y había otros Cisco, y me dice, ¿qué querés que te paguemos en el curso? Y me incliné, lo vi más interesante de Cisco, porque veía que tenía más futuro. Maico era otra tecnología que no trabajaba con paquetes. Y la verdad que no me equivoqué. Y ahorita, para la base de todo lo que es telecomunicaciones, sí o sí redes de paquetes. Todo descansa en redes de paquetes. No hay ninguna red que ahorita esté en producción que en la capa de abajo no trabaje en redes de paquetes. ¿Sí? Entonces, una materia muy importante desde mi punto de vista. Apréndanla, leanla, no hay tiempo para hablar de todo en clase. Leanla, que, como le digo, todas las redes ahorita descansan sobre redes de paquetes. ¿Sí? ¿Vieron con Jorge el tema de capa 2? ¿Qué protocolo fue que vieron en capa 2? Ethernet, HDLC, Equimodem. Equimodem, Ethernet, HDLC, TTP. HDLC para la conexión de los routers los seriales. Ethernet para las redes LAN. ¿Sí? Bien. ¿Qué subcapas tiene Internet? Vamos a hacer un pequeño refresh una introducción de capas. ¿Qué subcapas tiene Internet? MAC es una, ¿y la otra? LLC. Correcto, LLC. ¿Sí? ¿Cuál es la función de la capa MAC? Permitir acceder a los dispositivos al red a nivel físico. Correcto, el acceso a la capa física. ¿Sí? También control de errores, ¿no? Controla los errores de, no la data, pero sí de los encabezados. Quien se encarga del control de la data descansa en capa 4 en TCP. ¿Sí? UDP no hace control del payload. Lo hablamos encabezado. Dirección
dirección destino, sincronización. Cuando hablamos de data es la información que queremos pasar, ¿no? Y la subcapa LLC, ¿de qué se encarga? ¿Cuál era la pregunta? La subcapa LLC, hay dos subcapas en esta ¿no? La máquina LLC, ¿de qué se encarga la LLC? Ya vimos de qué se entregaba la máquina. Lleva información a la capa superior de sus funciones. ¿Qué direcciones ocupa el paquete? ¿Es correcto decir paquete o trama cuando hablamos de eso? Trama. Trama. ¿Qué tipo de dirección utiliza la trama? Encabezado. Tiene un tamaño de 6 bytes. Tenemos dirección, origen y destino, ¿no? Sí. ¿Y esas qué tipo de direcciones son? Son direcciones IP, IPv4, IPv6. ¿no? Más. Direcciones más. ¿Sí? Que generalmente se pueden representar en hexadecimal, ¿no? Correcto, sí. Son direcciones más. ¿Sí? Dirección más de origen, el paquete. Tiene dirección más de origen, dirección más de destino, payload, control de errores y otro paquete más. Cuando vieron con Jorge, vieron a detalle las tramas, los paquetes de la trama. ¿Sí? ¿Utilizaron Wireshark para identificarla? Ah, no, solo pizarra, ¿no? ¿Solo pizarra? Porque el ingeniero Jorge es de los profesores que todo lo tiene en la cabeza, ¿no? Me sorprende, viene, agarra su lápiz y empieza. Una excelente memoria tiene Jorge. A capela a dar clase, ¿no? Para sacarle el sombrero. Bueno, vamos a ver una introducción de capa de red, ¿sí? Y posteriormente vamos a ir profundizando, vamos a profundizar la parte de red a un nivel de CCNA y un poquito más de CCNA, un poco de CCNP, ¿sí? No nos vamos a quedar en CCNA, entonces vamos a profundizar un poquito. La capa de red tenemos bastantes días de clase, tenemos un mes para trabajar, entonces vamos a poder ver un poquito a fondo la capa de red. Características de la capa de red. Tenemos la capa de red, proporciona el servicio para permitir que los dispositivos finales intercambien datos, ¿sí? IP versión 4, IP versión 6 son los principales protocolos de comunicación en la capa de red. Así como teníamos la capa de enlace con el protocolo Ethernet de la dirección MAC, en la capa de red, los protocolos importantes son IPv4 y IPv6, tenemos dirección de origen y dirección de destino. ¿Dónde trabajan estos protocolos? En la capa 3. ¿Sí? Tenemos la física, tenemos la de datos,
la de red, tenemos la de transporte, sesión, presentación y aplicación. Desde el punto de vista del modelo OSI, desde el punto del modelo TCP/IP, tenemos física, enlace, red, transporte y aplicación. La capa de red realiza 4 operaciones básicas: direccionamiento de terminales, direcciona los paquetes para que lleguen a destino. Cuando nosotros hacemos un enrutamiento estático, lo que nosotros grabamos, lo que nosotros configuramos en la tabla de enrutamiento es dónde vamos a mandar el paquete, ¿sí? No de dónde se origina el paquete. El paquete llega, se encapsula, el paquete llega en trama, lo encapsula, lo sube a paquete y en su tabla de enrutamiento el router ve a dónde va a mandar. No le importa de dónde vino. Él le importa en su tabla de enrutamiento y lo único que tiene en la tabla de enrutamiento es dónde va a hacer el forward. ¿Sí? Hay otros protocolos que son el BGP, que tiene ciertos atributos en el enrutamiento dinámico, eso es lo que se ve en enrutamientos avanzados, que empiezan a controlar cómo llegan los flujos al router. ¿Sí? Pero en la parte básica, tengámoslo siempre en la cabeza, que el router envía el paquete. Si nos da tiempo, vamos a ver un poquito de atributos de BGP. ¿Ya? La funcionalidad de routing, desde mi punto de vista, la principal función que tiene un router, un equipo de capa 3, es enrutar. ¿Sí? Es hacer el enrutamiento. Puede tener otra funcionalidad. En un router podemos hacer listas de acceso, hacerle. Sí, ¿no? Podemos hacer que el router funcione como DHCP. Sí. Podemos hacer que el router funcione como NAT, que nos haga NAT. Pero ¿cuál es su principal función de un router? ¿Sí? Esa es la principal función que tiene. Y otra de las funciones es el desencapsulamiento y el encapsulamiento, que no está descrito ahí. Porque el desencapsulamiento el paquete llega a la trama en capa 2, la recibe, encapsula en un paquete, ya no en una trama, y envía la información. ¿Sí? Esas son las 4 funciones que tiene un router. ¿Sí? La capa de red tiene esas 4 funciones. IP encapsula el segmento de la capa de transporte. ¿Sí? Llega de la capa de transporte, tenemos la data, tenemos el header, ¿sí? Llega la información y la encapsula. IP puede utilizar un paquete IPv4 o IPv6. Efectivamente, en la capa de red puede trabajar con IPv4 y IPv6. En realidad, la capa de red trabajaba antiguamente con IP y IPX, ¿no? Y IPX para las redes Nobel y otras redes, pero al final predominó IP y lo que conocemos ahorita es IP. ¿Sí? Y en IP puede trabajar con IPv4 o IPv6. El paquete IP será examinado por todos los dispositivos de capa 3 a medida que atraviesa la red. ¿Sí? Aquí tenemos una red por
por todos los dispositivos que pasa de esta red. En esta red, ¿cuántos dispositivos tenemos? 4. ¿Sí? Para que llegue el paquete de un punto a otro, mínimamente tiene que pasar por 3. Y si hay tramos que están caídos, va a pasar por los 4. Por aquí, va a llegar. Por cada router que pasa, es examinado la dirección IP. ¿Sí? Ahora le hago una pregunta. Cuando pasa la información por varios routers, ya digo, ahora están pedindo el capa 2, ¿no? Entonces, van a entender. Cuando pasa la información de un origen a un destino, ¿qué es lo que va cambiando en cada salto? ¿La dirección MAC o la dirección IP? Allá dice que la que cambia la dirección IP, por acá. La IP. IP. ¿Nadie apuesta por MAC? Porque la dirección es MAC. ¿Ah? Por llevar a la contra, saco la lotería porque es cuente menos que MAC. Porque la MAC hace referencia, por así decirlo, de que el router está saliendo. Si paso de uno a otro, se tiene que cambiar. En cambio, la IP es única, está llegando a eso. Es correcto lo que dice su compañero. La dirección MAC de router a router va cambiando. La dirección MAC trabaja dentro de la LAN. ¿Sí? Trabaja dentro del dominio de broadcast. La que no va a mudar es la dirección IP. Ustedes lo van a seguir el paquete. Y el paquete, estamos en capa 3. Y dentro del paquete va a tener la dirección MAC. La MAC va a ir variando de cada salto en salto. La dirección IP va a ser la misma. Siempre que usted va a ver, va a haber un origen y un destino. Origen de donde empezó a salir la información y destino donde tiene que llegar. Sí o sí el destino no va a cambiar, porque si cambia, ¿cómo va a saber a dónde tiene que ir? ¿No? ¿Sí? Sigamos. IP está destinado a tener una sobrecarga baja y puede describirse como sin conexión. No es orientada a conexión IP, ¿no? Se apoya para controlar los errores en la capa de transporte. ¿Sí? Se envía un paquete. Caso un segmento y el segmento llega errado, el protocolo TCP, no parecieron los nombres, IP, TCP, UDP, a veces RIP o SPF. Cuando enviamos la información, cuando se envía el segmento en capa de transporte en TCP, cuando la información llega errada al destino, hay una solicitud de retransmisión. ¿Sí? Y ahí se retransmite un paquete. Entonces, donde es orientada a conexión es el protocolo TCP. Como no sé si alguno ha visto, y no nos va a tocar ver probablemente, pero nos vamos a dar un tiempito de ver la capa de transporte. Para levantar una conexión, para que fluya la información en TCP, tiene que haber la conexión de 3 vías, ¿no? Un SYN, un ACK, un Acknowledge y un ACK. Entonces, cuando hay ese intercambio de handshaking de 3 vías, se abre una sesión y al abrir la sesión, y ahí empieza a haber el control de las ventanas de la información y también el control de error. Cuando se envía un segmento de A a B y el segmento no llega en B, se retransmite. Y también entra el tema de las ventanas para enviar la información. Primero envío 2, después 4, después 8, 16. Cuando llegamos a saturar, suba la mitad y vuelve a hacer. ¿Sí? Entonces, TCP sí es orientado a conexión,
IP no es orientado a conexión, es a eso a lo que nos referimos. Es un servicio mínimo. ¿Por qué decimos mínimo? Porque IP es BSESFOR, ¿no? El mejor esfuerzo que pueda hacer, no llegar a ese puesto. ¿Sí? ¿Y a qué nos referimos con independiente de los medios? IP puede viajar por satélite, por microondas, por cobre, por lo que trabaja su compañero, fibra, es independiente del medio de transmisión. ¿Ya? A eso nos referimos con independiente del medio. Característica de la capa de red: sin conexión. IP sin conexión. IP no establece ninguna conexión con el destino antes de enviar el paquete. No establece ninguna conexión como hace TCP, ¿no? Que establece la conexión para levantar una sesión y recién enviar. TCP como el correo, no agarró la carta, la llevo al mailbox, el mail la lleva, llegó. No llegó. El de la casa no sabe cómo decirle, no me llegó, digamos. No sé, que lo llamen por otro lado, te llegó algo, pero de este mecanismo no hay ningún control. Llegó y llegó. ¿Sí? No se necesita información de control ni de sincronización. Tampoco se necesita sincronizar. Si hay una necesidad de tráfico orientada a la conexión, otro protocolo manejará esto. ¿Quién es el que maneja esto? TCP, ¿no? Característica de la capa de red: BSESFOR es el mejor esfuerzo, IP es el mejor esfuerzo. Tenemos el paquete que sale de la máquina A a la máquina B, envían los paquetes, pasan por el camino del router, por este camino, y llega y hace su mejor esfuerzo. ¿Sí? IP ha reducido la sobrecarga, ya que no existe ningún mecanismo para reenviar datos que no se reciban. IP ha disminuido el campo en su cabecera porque no hace ningún control. Y también disminuye en el tema de que, como no revisa si es que el paquete llegó mal, no hay retransmisión en IP. Entonces, desde el punto de vista de IP, es más liviano que TCP. ¿Sí? Podemos decir que TCP es parecido a lo que es en la capa de transporte UDP. UDP también no es orientado a conexión. No hay la conexión de 3 vías para levantar una sesión y recién enviar segmentos. UDP envía. Si llegó, bienvenido. Si no llegó, también. No se preocupe. ¿Por qué en UDP no le importa si llegó? Porque UDP trabaja para, un poquito viendo la capa de transporte, que no es capa 3, pero algo rápido. UDP no le importa hacer corrección de errores porque UDP se ocupa para telefonía, para streaming, no para datos. Y cuando yo estoy hablando, yo converso con usted, y si el medio de transporte es malo, yo voy a agarrar el sistema. Si UDP retransmitiría la conversación que estoy teniendo yo de origen con destino a usted, va a retransmitir los paquetes, ¿no? Entonces, cuando le llegue a usted los paquetes, la información, va a escuchar cualquier cosa menos lo que yo estoy hablando. Entonces, preferible es perder fragmentos de lo que yo estoy hablando a tratar de juntar toda una ensalada. No pase eso con datos. Datos no es en tiempo real. Por eso es que sí se ocupa retransmisión. Llegan los segmentos en diferentes órdenes y lo que hace la capa de transporte lo reensambla, lo ordena y se lo da. Pero como no es en tiempo real, puede ser que demore 1 o 2 segundos más de lo que debe demorar.
usted no se va a dar cuenta porque él lo reensambla y lo va a poder ver ordenadamente. La voz no, ya pasó. Si trata de reensamblar, no va a poder, ¿sí? Porque la voz en tiempo real. IP no sabe si el otro dispositivo está operativo o si recibió el paquete, ¿sí? Tenemos una red. En esta red vemos que tenemos la computadora A, la computadora B. Vemos que por aquí pasa por cobre, por aquí pasa por un cobre, esto serial, esto cobre serial, esto cobre Ethernet, aquí pasa por fibra óptica, aquí pasa por cobre Ethernet y aquí pasa por inalámbrico, ¿no? Es independiente IP del medio donde trabaja, ¿sí? En esta conexión Ethernet, ¿qué protocolo usamos en capa 2? Perdón, ahí está mal, debería decir una red LAN. Al ser una red LAN, utiliza el protocolo Ethernet, ¿sí? Aquí al ser una WAN serial, ¿qué utilizamos? HDLC. HDLC, ¿qué otro más? Fibra óptica es capa 1, transporte estamos en capa 2. PPP, ¿sí? PPP. Punto a punto, ¿no? Sí, point to point. ¿Sí? Hay redes que en los laboratorios de Cisco lo hacen a uno trabajar Friendly, pero ya ahorita no es una red Friendly para poder pasarlo a la vida real, ¿no? Y tenemos la parte de WhatsApp, ¿sí? IP no puede retransmitir después de un error. Si hay un error no retransmite. IP no puede realinear los paquetes de secuencia en medio de la capa de transporte, ¿sí? TCP sí segmenta los paquetes, los numera los paquetes, los envía segmentado de origen a destino y cuando llega a destino lo ordena nuevamente y lo sube a las capas de arriba, la capa de aplicación, y ahí es donde nosotros vemos la foto cuando bajamos una navegación, hicimos una solicitud a través de una URL, nos muestra, ¿sí? La capa de red establece la unidad de transmisión máxima MTU. La capa de red lo recibe en información de control enviada por la capa de vínculo de datos. A continuación, la red establece el tamaño del MTU. ¿Sí? Quien da el valor del tamaño del MTU, el tamaño del paquete, es la capa de red, no es la capa de transporte. ¿Sí? Que tenemos los paquetes, los 1500 y tenemos los paquetes Jumbo que son los más grandes, ¿no? A veces cuando tenemos servicio de navegación de internet y se están mezclando y se ve que en algunas páginas entramos y navegamos bien y en otras no podemos entrar, si queda frisada la pantalla, hay que trabajar un poco con los valores del MTU de los paquetes, ¿sí? Fragmentar. La fragmentación es cuando la capa 3 divide el paquete IP de 4 unidades más pequeñas, ¿sí? El tamaño del MTU divide en unidades más pequeñas, pero no es lo mismo dividir que segmentar, ¿sí? Divide para que la información, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos paquetes muy grandes, que es el tema de internet, son paquetes más grandes, y los de telefonía son paquetes pequeños, y cuando entra vinculado un paquete grande, el de telefonía se queda, ¿no? Y si llega muy tarde, también se tiene que descartar el de telefonía. Entonces, para que no suceda esa situación, se lo fragmenta, ¿sí? Pero no es segmentar, se lo fragmenta y se envía, y como llegó, ¿no? Cambio, segmentar, lo divide, lo etiquetea, lo numera,
lo envía, lo desensambla en otro lugar. Eso es segmentar, que hace la capa de transporte. ¿Sí? Otra forma que se trabaja un poco con el MTU y se lo fragmenta es cuando trabajamos de una red amplia que es Ethernet, pasamos una serial, que siempre los vínculos seriales son más pequeños. ¿Sí? Nunca, generalmente los seriales pueden ser 10, 100 mega y los LAN pueden ser 10, ya no se ocupa 10, ¿no? Son 100.000. Y cuando hablamos del serial, bueno, el serial son 2, 3 megas, 4 megas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el serial es para la red de WAN. ¿Y cuál es su característica de la WAN? Distancias largas, velocidad baja. ¿Sí? La LAN, distancias cortas, velocidad baja. Entonces, como la velocidad cambia drásticamente, hay que trabajar también con el valor del elemento. Cuando hay falla. Si no hay falla, no lo toquemos. No hay ningún libro que dice eso, pero la experiencia de bastantes años, si no hay falla, no toquemos. Si falla, empecemos a lo que aprendimos, a cambiar y modificar. ¿Sí? Y si nos falta, no, agarrar los libros y ver. Paquetes IPv4, dijimos ya que en la capa de red podemos trabajar con IPv4 o con IPv6. ¿Sí? IPv4 es el protocolo de comunicación principal para la capa de red. El encabezado de red tiene muchos propósitos: garantizar que el paquete se envíe en la dirección correcta. ¿Sí? Contiene información para el procesamiento de capas de red. La información del encabezado es utilizada para todos los dispositivos de capa de red que manejan el paquete. ¿Sí? Lo principal garantiza que el paquete se envíe a la dirección correcta. ¿Cómo utilizamos eso? Con dirección de origen, con dirección de, no de origen, con dirección de destino. ¿Sí? Cuando entramos a la tabla de enrutamiento, no sé si alguien ha entrado a un router y ha entrado a una tabla de enrutamiento, ahí nos dice las subredes a dónde podemos llegar. Si en la tabla de enrutamiento no hay ruta, el router agarra el paquete y lo dropea. ¿Sí? Aunque en la práctica indicaron hace 6 años que ya las telefónicas deberían dejar de trabajar con IPv4 y trabajar con IPv6, las divisiones IPv4 se habían acabado y ya se estaba trabajando para que se utilice el Mateo. A veces no hay muchas direcciones públicas, entonces lo que se hace con una dirección pública se puede tener varias conexiones utilizando un Mateo que lleva de una dirección privada a una pública la conexión. ¿Sí? Entonces ahí empezamos a utilizar las direcciones públicas IPv4 que en su momento ya estaban faltando y no se iba a tener IP pública para las necesidades que tenía el mundo. Entonces se pidió de que se sacó la IPv6 y en teoría la IPv6 hay de una IP pública para cada persona que vive, que está en el mundo, y sobran direcciones IP. Entonces ya como se tenía las direcciones IPv6, se quiso impulsar a las telefónicas a que de una vez tienen hasta el 2010 y tienen que sacar sus direcciones IPv4 de producción. Al pasar los años no se ha conseguido ese tema y todavía la mayoría de los sistemas siguen usando IPv4. Si ustedes entran y navegan en cualquier proveedor, es común que encuentren IPv4 en la parte frontal, digamos, la parte del módem, la conexión al proveedor, que sea pública y internamente el Wi-Fi no es privada. Pero esa pública todavía sea IPv4. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, jóvenes? ¿Están entendiendo todo o no preguntan? Porque no entienden un poco de lo que hablo.
estoy explicando tan mal. Vamos, ¿alguna consulta, alguna duda que tengan? La verdad que el tema de red, cabalmente de la capa 3 es el tema más interesante que se tiene de las 5 capas del TCP/IP. Para mí la más interesante es la capa 3. Es más, en los estudios que se tienen de redes avanzadas, donde se profundiza bastante el capa 2 y capa 3, las 5 capas, la 2 y la 3. Y entre las dos, la que más se profundiza en la capa 3. ¿Sí? ¿Está claro todo? Aquí tenemos un paquete de IPv4, tenemos encabezado el paquete IPv4. Aquí tenemos la versión, aquí tenemos la cabecera, aquí tenemos el DS, que es el paquete DSCP, y el ESN, que ese paquete nos sirve para dar calidad de servicio, ¿sí? Se utiliza para dar calidad de servicio. Ahora las conexiones son amplias, antes eran 10, 100, 1 giga, ¿no? Pero ahora la red WAN, no la red en sí, la WAN de las empresas, sino las conexiones DWDM de las telefónicas, maneja bastante información, ya pasa entera, los flujos no son tan grandes, no son tan pequeños como antes. Ya hablamos de los puertos Ethernet de capacidad de 400 gigas y se está trabajando para llegar a los 800 enteras, entonces la información es muy grande. Y el proceso de hacer calidad de servicio ocupa muchos recursos de procesamiento y buffer de router. Entonces, en su momento, cuando no había tanto ancho de banda, era muy importante aplicar calidad de servicio. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un paquete grande y tengo el de telefonía pequeño, y yo tengo un vínculo de, por decir, de 2 megas, y está ocupado el 90%, sí se lo va a sentir. Pero si yo tengo un canal entre los dos routers de puertos Ethernet, por exagerar, de 200 gigas, y estoy con un tráfico de 30 megas, es indiferente, digamos, tener el paquete grande primero, chico, o darle prioridad en la calidad de servicio al chico. Entonces, antes sí era importante y se lo explicaba bastante porque los anchos de banda no eran tan grandes. Entonces se tenía que ocupar, y en esta parte de la cabecera es donde para la calidad de servicio. ¿Y qué implicaba? Pues implicaba que los equipos sean más caros, se necesita tener buffer más grande de encolamiento, mecanismos de encolamiento más sofisticados, se la comía la CPU también. Hay veces que se cayó el servicio de internet, están los clientes reclamando que no funciona, ¿qué pasó? Las interfaces están bien, todo está funcionando bien, no sé, bien, el gurú, tu CPU está al 97%, pues va a romper el paquete. Entonces la CPU y el valor de la CPU es cara, ¿no? Lo mismo que una computadora, ¿no? Mayor velocidad, el cerebro es lo más caro, es como el motor del auto, ¿no? Es más grande, va a ir más rápido, pero más caro, ¿no? El Ferrari vale más caro que el Volkswagen que tenemos. Entonces lo mismo en los routers, se elevaba el costo, y también la gente que configuraba era ya mano especializada, no el que está empezando a configurar los routers, podía hacer una ingeniería de calidad de servicio, ¿no? Había en su momento una relación de traffic engineer y calidad de servicio para hacer que las redes con bajo ancho de banda puedan trabajar correctamente. ¿Sí? Entonces, volviendo a qué sale esto, tenemos aquí en ese campo esa descripción que nos da el tema de calidad de servicio. Calidad de servicio, class of service, capa 2, calidad de servicio, capa 3, podemos tener capa 2, capa 3, capa 4. ¿Sí?
total length es el tamaño que va a tener el paquete o la trama. ¿Paquete o trama? La trama. Paquete, estamos viendo el encabezado de IPv4. ¿Sí? Identificación, flag, fragmentación, time of flight. Es importante el time of flight, ¿por qué? Porque el time of flight, por cada salto que pasa el paquete por un router, disminuye en 1. Cuando llega a 0, lo descarta. ¿Para qué lo descarta? Para que ese paquete no esté en un bucle circundando en toda la red ocasional. ¿Sí? Después tenemos el protocolo, tenemos el header checksum. Ahora, ¿por qué tenemos un header checksum ahí? El header checksum generalmente uno lo asocia a comparar algo, ¿no? Un checksum compara. Entonces, si yo comparo, es para corregir errores. Pero ¿por qué tengo eso si usted me dijo que se la ha pasado toda la noche diciendo que IP no hace corrección de errores? ¿Por qué tengo yo un checksum en un paquete IP? ¿Por qué creen? Este campo trabaja para ver problemas que haya en el encabezado. ¿Sí? En cambio, en la capa de transporte, el protocolo TCP hace encabezado y payload. Payload es lo que yo digo payload, pero es la data. ¿Entienden? ¿No? El payload es la data. Él solo hace de la cabecera, nada más. Hace un checksum de la cabecera. ¿Sí? Informa si es que hay algún error a la capa de transporte, y la capa de transporte, de acuerdo a eso, toma alguna acción. Él no retransmite el paquete por más que esté errado el checksum. ¿Ya? Tenemos la dirección origen, la dirección destino, y aquí viene la data. ¿Sí? De eso se conforma un paquete de IPv4. Esas son las características que tiene. Y más adelante le voy a traer un ejemplo de Wireshark. Que Wireshark uno lo ve las señales de todas las capas que pasan al vivo, pero también en archivo uno lo puede grabar, ¿no? Entonces lo grabo y se los muestro de que lo que le estoy explicando en teoría no les estoy mintiendo, de verdad. Cuando uno pone el Wireshark se ven todas estas señales, ¿sí? Todos estos protocolos. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? ¿Le ha quedado claro? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Va? Nos vemos el miércoles, el viernes. Nos vemos el viernes a esta misma hora. ¿Sí? No sé quién ya anotó mi número de aquí, alguien. Mi número de teléfono es 709-84701.